Qué bueno que nos acompañen en el día de hoy, Padre Rico, Padre Pobre, que le enseña a los ricos a sus hijos acerca del dinero, el libro de Robert Kiyosaki, con más de 1 millón de copias vendidas, este bestseller. A manera de introducción, este importantísimo libro de libertad financiera lo dedica Kiyosaki a los padres de todo el mundo, los primeros y los más importantes maestros de un niño, y para todos aquellos que educan, influyen y predican con el ejemplo. Padre rico, padre pobre, gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar los puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente, contaba con un doctorado, y cuando estudió la licenciatura cubrió el equivalente a 4 años de trabajo en solo 2. Luego ingresó en las universidades de Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Al morir, uno heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos, influyentes. Ambos me ofrecieron sus consejos, a pesar de que estos eran muy diferentes entre sí. Y aunque los dos creían firmemente en la educación, nunca me hicieron las mismas recomendaciones en lo referente a mis estudios. Si yo hubiera tenido solo un padre, me habría tocado aceptar o rechazar sus sugerencias, pero el hecho de tener dos me dio la oportunidad de comparar sus puntos de vista, el de un hombre rico contra el de uno pobre. En lugar de aceptar o rechazar a uno o a otro, pude pensar más, comparar y finalmente elegir por mí mismo. El problema fue que en ese momento el rico aún no se había vuelto rico y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al inicio de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto del dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía: el amor por el dinero es la raíz de todos los males, mientras que el otro afirmaba: no tener dinero es la raíz de todos los males. El hecho de tener dos padres, siendo tan joven, me ocasionó conflictos interiores y exteriores. Yo quería ser un buen hijo y escucharlos, sin embargo, no hablaban desde el mismo lugar. El contraste entre sus visiones, y en particular en lo que pensaban con relación al dinero, era tan extremo que mi curiosidad fue creciendo y yo me sentí cada vez más intrigado, y entonces empecé a pensar por periodos más prolongados sobre lo que cada uno decía. Pasé buena parte de mi tiempo en soledad preguntándome cosas como: ¿por qué dice esto? Y luego me preguntaba lo mismo respecto a las afirmaciones de mi otro padre. Habría sido mucho más sencillo decir: ajá, tienes razón, estoy de acuerdo con él, o rechazar sus opiniones con algo como: mi viejo no sabe de lo que habla. Pero en lugar de eso, tuve dos padres a quienes amé y que me forzaron a pensar y finalmente a construir una opinión propia. A largo plazo, elegí por mí mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista. Implicó un proceso mucho más valioso. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero, pero ¿qué pueden los padres enseñar a sus hijos respecto a este tema? Solo te dicen cosas como: no abandones la escuela, estudia mucho,
Increíblemente, esos mismos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental deficientes en el aspecto financiero. Por desgracia, en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero. El sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, no económicas. Esto implica por qué banqueros, doctores y contables que siempre obtuvieron buenas calificaciones en el ámbito académico no tienen problemas económicos toda su vida. Nuestra abrumadora deuda pública se debe en gran medida a que ciertas autoridades del gobierno y políticos sumamente preparados tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Constantemente me pregunto qué pasará cuando haya millones de personas que necesiten ayuda financiera y médica. Todas ellas dependerán de sus familias o gobiernos. ¿Qué sucederá cuando los servicios públicos de salud y seguridad social se queden sin fondos? ¿Cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delgada a los padres, que en su mayoría serán o ya son pobres? Yo aprendí de mis dos padres porque ambos tenían personalidades influyentes. Tuve que reflexionar sobre los consejos de cada uno y gracias a eso conseguí una visión profunda del poder y del efecto que tiene en la vida lo que uno piensa. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras. Él insistía en que en lugar de eso me preguntara qué tendría que hacer para darme ese lujo. La primera es una afirmación y la segunda una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Mi padre rico, que estaba a muy pocos pasos de crear su fortuna, me explicó que al decir no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas qué tendría que hacer para darme ese lujo, lo obligas a trabajar. Cabe señalar que mi padre rico no quería decir con esto que debía comprar todo lo que quisiera. En realidad, él era un fanático del ejercicio mental y consideraba que el cerebro era el ordenador más prudente del mundo. Decía, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito y cuanto más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Creía que afirmar no puedo darme el lujo escondía tras de sí una especie de flojera mental. Aunque mis dos padres trabajaron con ahínco, llegué a notar que en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir, en tanto el otro tenía la costumbre de ejercitarlo. A largo plazo, el resultado fue que uno se fortaleció en el aspecto económico y el otro se debilitó. Es algo similar a lo que pasa cuando una persona asiste al gimnasio con regularidad y otra se queda tirada en el sofá viendo la televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa tus posibilidades de tener buena salud, mientras que el ejercicio mental incrementa las de obtener riqueza. Mis padres mantenían actitudes opuestas y eso afectó la forma que tenía de pensar. Uno creía que los ricos debían pagar más los impuestos para así cuidar de la gente menos afortunada. El otro decía, los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada. Uno de mis padres me hacía esta recomendación, estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una empresa importante. El otro me recomendaba, estudia mucho para que encuentres una empresa importante y puedas adquirirla. Uno decía, no he podido hacerme rico porque os tengo a vosotros, hijos. El otro afirmaba, debo ser millonario porque os tengo a vosotros, hijos. Uno nos prohibió hablar de dinero y negocios a la hora de la cena y el otro nos alentaba a tocar estos temas en la mesa. Uno decía, la casa es nuestra mayor inversión y nuestro activo más importante. El otro sostenía, mi casa es un pasivo y si para ti representa el activo más importante, estás en problema. Mis dos padres pagaban a tiempo sus recibos, sin embargo, para uno era la primera tarea por hacer y para el otro la última.
Una de mis padres creía que la empresa para la que trabajaba o el gobierno debían hacerse cargo de él y sus necesidades. Vivía preocupado por los aumentos de sueldo, los planes de jubilación, las prestaciones médicas, los permisos por enfermedad, los días de vacaciones y otros alicientes. A él le impresionaba mucho la historia de sus dos tíos que se alistaron en el ejército y después de 25 años de servicio activo obtuvieron un paquete de jubilación, beneficios de por vida y un título. Le encantaba la idea de contar con las prestaciones médicas y los privilegios de la tienda militar que el ejército le ofrecía a sus jubilados. También le fascinaba el sistema de plazas que estaba disponible a través de las universidades. A veces la idea de tener un empleo seguro, prestaciones de por vida, me parecía más importante que el trabajo mismo. Con frecuencia comentaba: trabajé mucho para el gobierno, tengo derecho a esas prestaciones. El otro creía en la independencia económica total. Criticaba esa idea de que la gente tenía derechos a algo. Decía que esta noción daba pie que exigieran gente débil y con necesidades económicas. Hacía mucho énfasis en que se debía ser competente en el aspecto financiero. Uno de mis padres batalló para ahorrar unos cuantos dólares, el otro realizó inversiones. Un padre me enseñó a redactar un currículum impresionante para conseguir un buen trabajo. El otro me enseñó cómo redactar sólidos planes financieros y de negocios para generar empleos. Un libro recomendado y clásico de la actividad financiera, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Elín Sepúlveda les acompañó. Recuérdate que los libros te educan. Hasta el próximo libro.